Ok. Me han deshabilitado para compartir pantalla. A ver, ahí ahora sí. Listo. Bien, vamos a empezar entonces, ¿ok? Bien, en cuanto a la audiología ocupacional, nos menciona que es una disciplina de la salud, sí, que pues obviamente está abocada hacia problemas auditivos, ¿no? Al diagnóstico de problemas auditivos y pues propone también atender ciertas soluciones, ¿no? A estos problemas auditivos, ¿ya? ¿Qué más nos indica? Hay ciertas vertientes en cuanto a la parte médica, técnica y educativa, ¿no? Que comprende la audiología. Enfocado, pues, médica a un diagnóstico, técnica justamente al procedimiento que se realiza para el diagnóstico, ¿no? En este caso, la toma de audiometría. Y la parte educativa en cuanto a la prevención, ¿sí? Para justamente evitar a que, pues, se den las enfermedades ocupacionales, ¿no? En lo que respecta, pues, a la parte auditiva, ¿no? Como la hipoacusia inducida por ruido, ¿ya? Eh, en cuanto a la anatomía y fisiología, nosotros como enfermeros, personal de salud, conocemos, ¿no? Sabemos cómo es que se llega a dar eh, todo con respecto a la audiología, ¿sí? En cuanto a la anatomía, específicamente, ¿no? Está enfocada en base al sistema auditivo, sí, que es un conjunto de órganos, estructuras que están, pues, debidamente articulados, sí, y llevan a cabo procesos fisiológicos para cumplir esta función de la audición, ¿no? Y tenemos que enfocarnos bien y saber bien que obviamente el oído interno, ¿sí? La parte, este oído interno está, digamos, ubicado justamente a la altura del hueso temporal. Por eso es muy significativo al momento de evaluar, al momento de hacer la anamnesis, etc. ¿Ya? Más adelante se les va a ir explicando. Bien, sabemos que el sonido ingresa, ¿sí? El sonido ingresa a través del pabellón auricular, ¿no? Traspasa todo el conducto auditivo externo, pasa por todo el conducto auditivo externo, se da pues un proceso neumático, ¿no? Luego se produce, esta vibración llega directamente hacia el tímpano y ya se empieza a producir un proceso mecánico. ¿Por qué? Porque esta vibración justamente ocasiona que la cadena de huesecillos eh, se muevan, ¿no? Se muevan y pues obviamente va a llegar hacia la ventana oval, ¿sí? Y posterior a ello también estimular ya al oído interno, ¿sí? A través pues del caracol, ¿no? Y se secretan una serie de sustancias que pues esas sustancias ya llevan a un proceso hidráulico y eléctrico. Eléctrico, ¿por qué? Porque se manda una onda justamente hacia el nervio auditivo. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso que se da desde la recepción del sonido, ¿sí? Y pues obviamente hasta la parte del cerebro, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que saber, ¿no? En cuanto a la acústica de la fisiología, o sea, cómo es que se da. No tenemos que tener algunos conceptos en claro para poder nosotros llevar a cabo la audiología ocupacional. Bien, para esto, pues tenemos que definir el sonido, ¿no? La definición de sonido nos dice que es una alteración física, ¿sí? Que pues ocasionada por la perturbación de un medio, ¿sí? Justamente producido por este movimiento vibratorio, ¿no? De acuerdo a a las intensidades que se da, y obviamente posee una masa, es elástico y va a depender pues del estado en el que se encuentra, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Y obviamente sabemos que el sonido no se propaga en el vacío, ¿no? Entonces, es necesario de que, pues obviamente al momento de tomar la audiometría también sea un lugar apropiado, ¿no? Que ya más adelante se les va a explicar. En cuanto a las características del sonido, está enfocado, tiene como base y va a ser fundamental para nosotros ubicar en nuestro audiograma en cuanto a la frecuencia, a la intensidad. La frecuencia que tiene como base el tono, ¿sí? Su unidad es el tono y expresado en hertz, mientras que la intensidad, su unidad es el volumen y está expresado, perdón, en decibeles, ¿sí? Muy bien. Entonces, a partir de ello, pues tenemos que tener en cuenta también ciertos conceptos, ¿sí? En cuanto a
frecuencia, ¿sí? Sabemos que la frecuencia es la magnitud que mide el número de repeticiones, ¿sí? Por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Es decir, es el ciclo, nos dice los ciclos que se producen, los números de ondas en un determinado tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos ciertas características. La frecuencia está obviamente expresada en hertz. Sí, en términos generales nos dice que nosotros escuchamos entre los 20 a 20.000 hertz al nacer y luego ya a la edad adulta pues va reduciéndose de 40 a 12.000 hertz. En la comunicación humana también se da el área conversacional entre los 250 hasta los 4.000 hertz. Nos dice que el mayor daño producido por un ruido, en este caso laboral, puede empezar, nos dice, a partir de los 4.000 Hz y ya después va arrastrando al 3.000 y 6.000, ¿ya? Y luego ya, por ejemplo, en un monitoreo, cuando se hace de manera anual, se evalúa principalmente de 500 a 6.000 Hz, ¿no? La única frecuencia nos dicen que escuchamos igual que en la naturaleza es 1.000 Hz. Ahora, tenemos frecuencias altas y bajas, ¿no? Las altas obviamente vamos a encontrar las ondas, ¿sí? Van a estar, digamos, consecutivas en un periodo de tiempo corto, mientras que la onda baja, pues el periodo de tiempo es más extenso y obviamente las ondas son en menor cantidad. Ahora, la distribución del sonido por las frecuencias, ahí podemos observar en la gráfica, el infrasonido, ¿sí? Son menor a los 20 Hz y lo que nosotros escuchamos entre los 20 a 20.000 Hz y más allá del sonido, un ultrasonido ya, digamos, ya un poquito más específico, más intenso, ya pasa a los 20.000 Hz, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden escuchar estos sonidos, no? ¿Quiénes pueden? Los infrasonidos, sí, menor a 20 Hz, son los elefantes, por ejemplo, los animales, los topos, y mayor a 20.000 Hz, sí, los perritos, los gatitos, sí, y ya mucho más intensos, sonidos, ultrasonidos, sí, los delfines y los murciélagos, ¿ya? Que llegan a 160.000 Hz. Bien, ahora aquí podemos ver, esta es una imagen clara sobre los umbrales de audición en cuanto al área del lenguaje, ¿sí? La área conversacional dijimos que era a partir de los 500 a los, perdón, 250 a los 4.000 aproximadamente, ¿no? Entre 2.000, 3.000 o 4.000 es el área conversacional, ¿sí? Entonces, es el campo audible, el campo de la música, por ejemplo, y ahí nos refleja la audición normal. ¿Ya? Cuando esto baja mucho, baja ya las frecuencias, quiere decir que ya es, digamos, ya aumenta el sonido del audiómetro, ¿no? Y no logra escuchar y eso ocasiona pues que obviamente el umbral no se está dando adecuadamente, ¿no? Entonces, sí hay un déficit ahí en la persona. Bien, acá tenemos este esquema es en cuanto a los niveles de sonido, ¿sí? Por ejemplo, en una habitación tranquila llega a los 40 decibeles, ¿sí? En una conversación nos dice un poquito, o por ejemplo, cuando utilizan un poquito más alto el tono, ya 60 decibeles, ¿sí? Un tráfico en la ciudad o una cámara de presión puede llegar a 70 decibeles. Una conversación acalorada ya cuando empieza, pues, digamos, ya a haber ciertos gritos o quizás ya aumenta más el tono de la voz, ¿sí? Llegan a 85 decibeles, ¿sí? La motocicleta, por ejemplo, ¿no? 90 decibeles, una sierra eléctrica o cascos de estéreo nos dicen 95 decibeles, un helicóptero llega a dar unos 100 decibeles, un avión a reacción 105, una moto de nieve 110, un llanto de bebé, un jet o un jet ski, también 115 decibeles, un concierto de rock llega a los 120, ya es demasiado intenso, ¿no? Una sirena de tren o alarma de incendios llega a los 125 decibeles, o un disparo o un despegue de avión llega a los 140, que es lo máximo ya, ¿no? Entonces, definitivamente en cada caso, si es que se trabaja con estos, digamos, materiales o estos equipos, instrumentos, pues se tiene que utilizar la protección necesaria. Y obviamente, mientras más aumente los decibeles, ya lo vamos a ver en un cuadrito, mientras más aumenten los decibeles, menor va a ser la exposición, ¿ok? A pesar de que tengan los EPPs auditivos. Bien,
El ruido, según la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que es todo sonido indeseable, ¿no? Molesto, no apropiado, ¿no? Y que genera pues, cierta incomodidad, ¿no? Entonces, tenemos tipos de ruidos, tenemos el ruido continuo, que por ejemplo los produce los talleres textiles, ¿no? O un vehículo en marcha, no es el motor de este vehículo. Em, un ruido intermitente, por ejemplo, nos dice el lavado con chorro de arena, sí, que puede ser fijo o variable. También un ruido impulsivo, también llamado de impacto, ¿no? Que puede ser el de martillo o una troqueladora. ¿Ah? Bien, aquí, bueno, igual se plantea algunos niveles de ruido en cuanto a decibeles, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Y acá es lo que les estaba mencionando, los niveles de ruido en cuanto al Decreto Supremo 055-2010, ¿sí? Nos manifiesta, ¿no? Mientras, por ejemplo, 82 decibeles sea la exposición, el trabajador tiene que estar expuesto, puede estar expuesto 16 horas al día, obviamente con sus tapones o orejeras, ¿no? O mixto, o ambos. 85 decibeles solo 8 horas al día, 88 decibeles 4 horas al día, 91 decibeles 1 hora y media, 94 decibeles 1 hora al día, 97 decibeles media hora al día y 100 decibeles un cuarto de hora al día. ¿Ok? Ahora, ocasiona efectos, ¿sí? El ruido ocasiona efectos en la persona, ¿sí? Si no tiene una adecuada, digamos, protección, ocasiona. Y si la exposición es prolongada también, ¿no? Por tiempo, más que todo, ¿no? Años, ¿no? En ese sentido. Eh, Dentro de los efectos auditivos tenemos, por ejemplo, los accidentes de trabajo, ¿sí? O una enfermedad profesional. Accidente de trabajo cuando se produce un trauma acústico no específico, ¿no? Se produce un estallido y justamente pues ocasionó la ruptura de la membrana timpánica, ¿no? Una lesión en el oído, etc. En cuanto a la enfermedad profesional, una hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Específicamente ya una enfermedad profesional, ¿no? Diagnosticada obviamente por varios exámenes que tiene que pasar el trabajador. Y los efectos extraauditivos son los de manera psicológicos, sí, que produce malestar, ¿no? En general, tensión muchas veces. Los sistémicos a nivel cardiovascular, nervioso, digestivo y bioquímico. Bien, en cuanto a los efectos del ruido, como les estaba diciendo, el trauma acústico y la hipoacusia inducida por ruido es lo que normalmente encontramos en los trabajadores. Sí, el trauma acústico enfocado pues al daño específicamente del oído, ¿no? Por una explosión fuerte en la membrana timpánica, muchas veces se rompe, entonces ocasiona que el trabajador, que la persona pues quede prácticamente sorda, ¿no? Y la hipoacusia inducida por ruido justamente se produce por la exposición prolongada, ¿no? Al ruido. Horas, a pesar que muchas veces esté con protección auditiva y la exposición en tiempo de años, ¿no? Horas en el día y de experiencia en la exposición. Ahora, nos vamos a enfocar ahora específicamente en la audiometría. ¿No? Anteriormente, justamente tenemos que ver algunas situaciones, ¿no? Para que nosotros podemos ejecutar bien la audiometría. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos acá en cuanto a la definición de audiometría tonal, ¿sí? Es un examen que tiene por objeto, nos dice cifrar las alteraciones de la audición en relación a los estímulos acústicos. También nos menciona justamente que estos resultados se anotan en un audiograma y es necesario pues que se interprete ese audiograma de manera adecuada, viendo obviamente pues cada uno de los antecedentes, etcétera, que ya se les va a explicar. ¿Ya? Bien, ahora, esta gráfica, ustedes como pueden observar, este es el audiograma, ¿sí? Es universal, este audiograma es aceptado, es conocido en todo el mundo, entonces, si se dan cuenta, de manera horizontal tenemos a los hertz, ¿sí? 125, 250, 500, hay 750 también a veces, 1000, hay también 1500, ¿sí? 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Y de manera vertical tenemos a los decibeles. Si se dan cuenta, a medida que baja, va aumentando los decibeles, ¿sí? Muy bien, entonces
Lo normal, lo que nosotros debemos encontrar en un trabajador es que tiene que figurarte de 25 hacia arriba, ¿no? A partir de 25 hacia arriba, es decir, a partir de acá voy a trazar una línea, ¿sí? La línea media hacia arriba, ¿sí? A partir de eso está normal. Cuando ya baja, tenemos que tomar otro procedimiento. La audiometría tonal obviamente es en general, ¿no? Los dos procesos. Pero una audiometría, eh, digamos, normal es la que encontramos menor de 25 decibeles, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué nos dice acá? A lo que les estaba explicando, ¿no? Mientras va bajando, ¿sí? Quiere decir que va aumentando los decibeles. Ahora, hay empresas, clínicas ocupacionales que te evalúan todas las frecuencias, ¿sí? Todas las frecuencias te evalúan, pero puede ser, es decir, los hertz, ¿no? 125, 150, 500, esas son las frecuencias. Te evalúan todo eso, pero hay otros clínicas que no, te evalúan solamente 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y hasta 6000. ¿No? Muchos de ellos, a veces 8000 no los evalúan, como hay otros que sí, que incluso sí, sí, sí lo evalúan, ¿no? Entonces, a veces tiene que tener mucho en cuenta, digamos, incluso la empresa, ¿no? La empresa donde para quien se está haciendo los exámenes, ¿no? El médico ocupacional indica que sí, que se evalúe, ¿ya? Bien, para esto nosotros tenemos también un esquema en cuanto a la gráfica. Si ustedes se han dado cuenta, en la anterior gráfica yo había colocado una X y un circulito. Ahora, universalmente también conocemos el lado derecho se grafica con rojo, siempre va a ir con rojo, y el lado izquierdo con azul, ¿sí? El lado derecho es con círculo y el lado izquierdo es con una X, la vía aérea, ¿ok? Ahí está el esquema. La vía ósea ya nos viene con el signo, el siguiente, me voy a pasar al de acá, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Es un signo menor con rojo, ¿ya? La vía ósea del oído derecho y luego viene la vía ósea del oído izquierdo, que es el signo mayor. Todo eso se va a colocar en el audiograma. Ahora, ¿cuándo hago una vía ósea? Cuando la vía aérea está alterada, o sea, es decir, me encuentro mi vía aérea caída, ¿no? Más de 30, ¿no? Te marca 30, 35, 40, ¿no? Entonces, tengo que tomar una vía ósea. Ahora, cuando enmascaro, hay criterios para enmascarar. Y obviamente, pues, esos criterios, cada empresa lo ve, ¿no? Cada clínica ocupacional que evalúa, ¿sí? Ve esos criterios de enmascaramiento. Algunos hay empresas, clínicas ocupacionales que no realizan enmascaramiento, pero hay otros que sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuándo se da el enmascaramiento de la vía ósea? Ahora, ¿cómo se expresa el enmascaramiento de la vía ósea? El enmascaramiento de la vía ósea se expresa mediante un corchete, ¿sí? Igual, digamos, en el mismo sentido del signo menor, ¿sí? Del oído derecho y un corchete del oído izquierdo que se expresa igualmente en el sentido del lado derecho, perdón, del sentido del signo mayor, ¿ya? Pero es corchete. Ahora, eso es en cuanto a la vía ósea enmascarada, ¿sí? Vía ósea, vía aérea enmascarada. Vía ósea del oído derecho enmascarado y vía ósea del oído izquierdo. Ahora, la vía aérea enmascarado se expresa mediante un triángulo, ¿sí? Un triángulo rojo. Y la vía aérea del oído izquierdo enmascarado se expresa mediante un cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, hay umbrales de disconfort, quiere decir que el trabajador no se ha logrado captar, no ha logrado, digamos, descifrar, ha habido mucha confusión, que normalmente no se coloca, pero que, pues, trata de, digamos, en la experiencia que tengo no se ha colocado hasta ahora, pero lo que sí hemos colocado, por ejemplo, son ausencia de umbral, es el último, la última gráfica, ¿no? Que son las flechitas hacia abajo, ¿ya? Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, dependiendo el colorcito,
¿no? Rojo para el derecho, azul para el izquierdo. Entonces, si no escucha, tú le marcaste y no escucha para nada, entonces definitivamente tienes que eh, volver a tomarle, ¿sí? Ser un poquito más específico y si no escucha, pues hay que colocar, ¿sí? Hay que colocar las flechitas hacia abajo, ¿ya? Bien, ahora, ¿en qué consiste la vía aérea? Les estaba hablando de la vía aérea específicamente, ¿sí? ¿En qué consiste la vía aérea? La vía aérea consiste, nos dice específicamente en la toma solamente de, colocarnos los audífonos, ¿sí? Y tomar solamente. Ya, disculpen. La vía aérea específicamente consiste en que yo voy a tomar la audiometría, sí, pero solamente, como les dije, con solamente con los audífonos, ¿ok? Para poder ver si está alterada o no la audición del trabajador, ¿ok? Mientras que la vía ósea ya es justamente con la vinchita ósea, ¿sí? Esta vincha se coloca de manera específica, ¿sí? La parte de acá, aquí está, esta partecita de acá va a generar unos sonidos vibratorios y que pues obviamente van a estimular el oído interno, ¿sí? Para poder identificar a qué nivel, si hay una lesión también a nivel de oído interno. Ahora, tenemos que tener bien específico esto. Ay, perdón. En la vía aérea, específicamente, sí, se va a ver alterado el oído externo y el oído medio, mientras que en la vía ósea se va a ver alterada el oído interno, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en claro eso. Por eso es que la evaluación se da a esos niveles. Si ya está alterada mi vía aérea, entonces tengo que tomar vía ósea, sí o sí. Ahora les voy a esquematizar. Tenemos tipos de audiometría. La normoacusia específicamente se ve alterada la vía aérea, nos dice, y cuando baja, ¿no? Es decir, perdón, está normal, está dentro de lo normal, está menor a 25 decibeles, ¿sí? No cae, ya no pasa los 30 decibeles. Es decir, que está en 25, 20, 10. ¿Ok? Mientras que vamos a encontrar en la parte física, en la exploración, cuando hacemos la otoscopía, vamos a encontrar el conducto auditivo externo permeable, ¿sí? Vamos a encontrar que la membrana timpánica también se encuentra íntegra, ¿sí? Está bien, está monomérica, muchas veces puede ser monomérica porque pasó quizás alguna infección, pero no logró romperse la membrana timpánica. Se ve, no se ve con la membrana timpánica monomérica, se ve como una telita de cebolla, se ve, pero puede ser que nuestro paciente arroje una normoacusia, así como también puede arrojar una conductiva, ¿ya? Entonces, podemos encontrar esos casos, ¿ya? Y en la experiencia que tengo, he encontrado esos casos y obviamente pues hay que tomarlo con bastante responsabilidad la parte de la evaluación audiométrica, ¿ya? Muy bien, entonces normoacusia menor a 30 decibeles, no pasa los 30 decibeles, ¿no? Tiene que marcarme 25, 20, 15, 10, 5, 0, ¿no? Tiene que marcarme eso, ¿ok? Luego ya me voy esto es un ejemplo, ¿sí? De una normoacusia, ¿sí? 25 decibeles hacia arriba y está normal. Lado derecho, rojo, circulitos, lado izquierdo, azul, X. ¿Ah? Muy bien. Ahora, vamos a una hipoacusia neurosensorial. Ya una hipoacusia neurosensorial está expresada, ¿no? Cuando la vía aérea y la vía ósea hay una diferencia, ¿sí? Menor a 10 decibeles, están pegaditas, casi pegadas, ¿no? Y obviamente, pues la vía aérea está caída
y la vía ósea también está caída. Generalmente la hipoacusia neurosensorial va pegada, o sea, va en el mismo sentido, la vía aérea va a ir la vía ósea va a ir en el mismo sentido de la vía aérea. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Están pegadas. Esta es mi vía aérea, el circulito, ¿sí? Y esta es mi vía ósea. Si se dan cuenta, está pegadito, ¿no? Lo que está punteado es la vía ósea y lo que está con líneas unido es la vía aérea, ¿no? Los circulitos. Entonces, están pegados. Y esto es una típica hipoacusia neurosensorial. La caída se da específicamente en las frecuencias 3000, 4000, 6000 y 8000. Un ratito. Disculpen. Este, ahora, la hipoacusia neurosensorial, específicamente, pues, como les digo, está pegada a la vía aérea o la vía ósea, ¿ya? En algunos momentos se tiene que enmascarar para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos esta vía ósea, ¿no? Ya está enmascarada, los corchetes, ¿sí? Y eso obviamente amerita otros criterios, ¿no? Que posiblemente, pues, se dé en algún caso, ¿no? Igual para el lado izquierdo, también, ¿no? Amerita justamente enmascarar, ¿no? Como pueden ver aquí, no se ha enmascarado porque seguramente no cumplía con los criterios, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta ahí. Bien, ahora, como les dije, cae en la frecuencia 3000, 4000, 6000 y 8000. Siempre voy a encontrar este patrón, este cerrito, así. Siempre voy a encontrar en una hipótesis, salvo algún caso que en algún momento se me presentó que era al revés, pero la vía aérea y la vía ósea estaba pegada, ¿ya? Entonces, puede darse ese caso, sí. En algún momento sí se ha presentado ese caso. Pero generalmente, pues las caídas en los sonidos agudos, 3000, 4000, 6000, 8000, es agudísimo. Entonces, es un sonido tan fino, tan agudito que pues hay esa pérdida de oído, la pérdida es ya a nivel de oído interno. ¿Ya? Entonces acá si nosotros vemos la vía conversacional de ambos, bueno, ya aquí 1500 y 2000 ya está afectado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, igual en la segunda, en el lado derecho, ¿no? Quiere decir, cae la 4000, voy a borrar un poco los dibujos, cae la 4000, luego jala la 6000, a la 8000 y luego jala la 3000, va jalando a la 2000, a la 1500. ¿Qué quiere decir que jala? Es decir, va cayendo a lo largo del tiempo por la continua exposición a ruido que se da, ¿ok? Entonces, eso es lo que se da, ¿ya? Entonces, hay criterios, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar. Los antecedentes, la anamnesis, si el trabajador ha estado expuesto a ruido. Y generalmente una hipoacusia neurosensorial se da en trabajadores que han estado expuestos a ruido laboral, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora nos vamos a la hipoacusia conductiva. La hipoacusia conductiva es cuando la vía aérea y la vía ósea, ya sabemos que es una vía aérea, vía ósea. La vía aérea y la vía ósea, pues hay justamente hay una diferencia entre ambas, ¿sí? Mayor a 20 decibeles, o sea, están bien separados, ya está bien separados. Ahorita van a ver ustedes la diferencia. Y obviamente, pues la vía ósea la vamos a encontrar arriba, sí, normal. A diferencia de la hipoacusia neurosensorial que la encontramos caída, ¿no? Con la aérea, no, la ósea acá va a estar muchas veces normal, ¿no? Y obviamente el espacio es grande, ¿no? Entre ellos, ¿no? La diferencia. ¿Y qué más? Específicamente, pues, la hipoacusia conductiva vamos a encontrarlo en trabajadores que han sufrido justamente, ya no tienen membrana timpánica, ¿sí? Hay una perforación de membrana timpánica, ¿sí? No hay membrana timpánica, entonces ahí encontramos ese tipo de digamos, de diagnósticos, ¿ya? Se ve afectada la vía conversacional, sí o sí se ve afectada, ustedes van a ver ahorita la gráfica, y esto es lo que tenemos, ¿ya? Miren cómo se ve la hipoacusia conductiva. Está hacia abajo,
¿sí? La vía conversacional está afectada, ya no son las agudas, ahora son las graves, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, y justamente la línea en cuanto a la vía ósea está normal, está hacia arriba, si se dan cuenta. Y en este caso sí han enmascarado, todo han enmascarado, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? De acuerdo a los criterios. Bien, ahora en una hipoacusia mixta, pues vamos a encontrar a ambos, ¿no? Vamos a encontrar neurosensorial en las agudas y conductiva en las graves, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se tiene la exposición a ambos, ¿no? El trabajador ha tenido una perforación timpánica quizás por una otitis o quizás por un estallido, pero el señor sigue trabajando, exponiéndose a ruido. Puede darse el caso, ¿ya? Puede darse el caso. Entonces, eso es más o menos lo que refleja una hipoacusia mixta. Ambos, la combinación de ambos. Ahora, según clasificación nacional, tenemos para digamos, para el nivel, para catalogar el nivel de la hipoacusia, ¿no? Porque ya ahora ya sabemos que es una hipoacusia, ahora una hipoacusia neurosensorial, o una hipoacusia conductiva, pero nosotros tenemos que saber si es que es leve, si es que es moderada, moderada severa, severa o profunda. En este caso, yo les voy a explicar la hipoacusia según clasificación nacional. ¿Cómo es la clasificación nacional? ¿Sí? La audición normal nos dice menor a 25 decibeles. Ya, de 26 a 40 decibeles, una hipoacusia leve. De 41 a 55 decibeles, tenemos una hipoacusia moderada. ¿Sí? De 56 a 70 decibeles tenemos una moderada a severa, mientras que del 71 al 90 decibeles tenemos una severa y mayor a 90 decibeles tenemos ya una profunda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la clasificación nacional. Bien, lo que les estaba mencionando anteriormente, cuando se da una hipoacusia conductiva, se afecta el oído externo y medio, mientras que la hipoacusia neurosensorial se ve afectada, ¿sí? El oído interno e incluso el nervio auditivo. ¿Ya? Y ambos obviamente complementan a una mixta, ¿no? Se ve comprometido ambos, es una hipoacusia mixta. Ahora tenemos que tener en cuenta también en qué consiste un disimulador en la toma de audiometría. ¿Y quién es aquel que disimula, ¿sí? Escuchar, pero que en realidad no escucha? Y es una persona que no te escucha. Por ejemplo, aquellos trabajadores que saben que han estado expuestos a ruidos, que saben que tienen una hipoacusia, digamos, moderada, severa, y van a pasar un examen preocupacional y el trabajador te finge que está escuchando, pero en realidad no te escucha. Y él presiona el botón o levanta la mano, así levanta la mano, pero en realidad nosotros tenemos que ser bien observadores al momento de tomar una audiometría, ¿sí? Si realmente lo está haciendo el trabajador. Ahora, ¿quién es un simulador? Un simulador es aquel de que sí escucha, él sí te escucha, pero pues no quiere marcar, no quiere pasar como si no escuchara, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Por ejemplo, empiezo cuando se presentan estos casos, cuando los trabajadores ya están en exámenes periódicos, puede ser, si tienen alguna molestia con la empresa, pueden darlo de esa manera, o cuando salen de retiro también, ¿no? Cuando, o sea, ya se van, se retiran de la empresa y pues, tuvieron algún conflicto, algún problema, también, ¿no? Pueden fingir muchas veces que no escuchan, ¿no? Entonces tenemos que ser bien cautelosos para ello, ¿no? Tener bastante cuidado con cuando uno va a tomar la audiometría. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos en cuanto a a la gráfica audiométrica, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso tenemos, aquí está, es una hipoacusia neurosensorial en ambas, como pueden observar. Y si se dan cuenta, la vía ósea está pegada a la vía aérea. Y si se dan cuenta aquí, ¿sí? En esta parte de acá, si se dan cuenta que hay una flechita hacia abajo, ya, justamente es porque el trabajador ya no te escucha y obviamente nuestro audiómetro solamente llega hasta los 50 decibeles, ya no llega a más. Entonces, por ende, debe estar más abajo, seguro, debe estar pegada a las vías aéreas, pero como nuestro audiómetro nos marca hasta ahí, entonces tenemos que marcar hasta ahí. ¿Ya? Entonces,
igual, de igual manera en el lado izquierdo. Entonces, sería una hipoacusia severa bilateral para ambos lados. Severa. ¿Por qué severa? Porque justamente tenemos que ubicarnos en la mayor caída, ¿sí? En este caso está en 80 y en este caso también está en 75, ¿sí? Entonces, como ambos están en 80 y 75, vamos a ir a nuestra clasificación nacional, ¿sí? Vamos a ir a nuestra clasificación nacional. 75-80 sí nos dice que es una hipoacusia severa, ¿ya? Entonces, bilateral, así se coloca, ¿ya? Bien. Ahora acá, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Es una hipoacusia, ¿sí? En el lado derecho, ¿qué podemos observar? Es una hipoacusia conductiva. ¿Qué nivel? Justamente llega hasta 50, según clasificación nacional, nos dice que es moderada, ¿sí? En oído derecho, ¿sí? Miren, las vías óseas están arriba, están normales, ¿sí? Mientras que la vía aérea está caída del área conversacional, las graves, ¿sí? Mientras que en el lado izquierdo tenemos una neuro, ¿sí? Se dan cuenta cómo es la formita, ¿sí? De la curvita, cómo se va, cae en las agudas. Muy bien. Entonces, la vía ósea está pegada a la vía aérea, ¿ya? Y en este caso, pues la mayor caída es 40 decibeles. Como la caída es 40 decibeles, entonces es leve, ¿ok? Entonces, una hipoacusia neurosensorial leve en oído izquierdo. Aquí tenemos otra gráfica, una gráfica un poco más complicada, pero a simple vista, ¿ustedes qué opinan? Es una conductiva, ¿verdad? Ok, entonces la conductiva, la vía ósea está más arriba que la vía aérea está caída, la vía ósea también está bien arriba, la mayor parte, pero hay una cierta partecita que está caída. Sí, puede darse por la continua, también por el daño que se puede haber ocasionado el trabajador, y puede darse también. En el lado izquierdo ya digamos que la vía ósea está no tan afectada, ¿no? Porque llega hasta 30 máximo. Sí, la vía aérea pues está caída completamente, ¿no? Está bien caída, ¿no? Llega hasta 65 en el lado el izquierdo y en el derecho nos llega hasta una 90, ya es profunda, ¿no? A ver, 90, ¿cuánto nos marca severa? Nos dice, ¿no? Más de 90 ya es profunda. Bien, entonces en el lado derecho sería una hipoacusia conductiva severa en oído derecho y en el lado izquierdo sería una hipoacusia conductiva moderada severa en oído izquierdo. Bien, aquí tenemos también una conductiva en ambos oídos, ¿sí? El oído derecho, si se dan cuenta, vía aérea, vía ósea, está pegadita, neurosensorial, ¿sí? Neurosensorial y pero ¿a qué nivel me llega? Me llega hasta 60 decibeles. Entonces la catalogamos como moderada severa en oído derecho. Mientras que el izquierdo ya es una hipoacusia también neurosensorial por la forma. Y pues obviamente si se dan cuenta las flechitas son hacia abajo, quiere decir que el trabajador ya no te escucha. Entonces como no te escucha, igual mi audiómetro ya no baja más porque ya está ahí su tope. ¿Sí? Entonces em, se cataloga ya, si se dan cuenta, miren, está enmascarado hasta la vía aérea, ¿no? Está con los cuadraditos, entonces llega hasta 120 y esto es, ¿no? Entonces es una profunda, ¿ah? Es una hipoacusia neurosensorial profunda en oído izquierdo. Aquí ya tenemos, en el lado derecho se ve, pues es muy facilito, ¿no? Está una normoacusia, mientras que en el oído izquierdo sí tenemos una hipoacusia neurosensorial, está pegada a la vía aérea, a la vía ósea, y obviamente miren cuánto ha sido el daño, ¿no? Por la continua exposición al ruido que ha ocasionado que prácticamente la vía jale a la vía conversacional, ¿sí? Jala la vía conversacional y de tal manera que está caída en 50, 60, 65, 70, ¿sí? Y obviamente la mayor caída es de 103, perdón, 100, 100, perdón, 100. La mayor caída es 100. Entonces, lo que ocasiona que pues sea una profunda también, una hipoacusia neurosensorial profunda en oído izquierdo. En esta gráfica, ¿qué tenemos? En esta gráfica tenemos también en el lado derecho muy caído, ¿sí? Bastante caído.
el trabajador no te escucha cuando tú le hablas, cuando le haces la logoaudiometría no te va a escuchar, ¿no? Entonces, eso es otro procedimiento que también nos confirma un diagnóstico, ¿ya? De audiometría. Eh, Muy bien, ahí que podemos observar, está caída también la vía ósea, ¿sí? Está bastante caída, pero hay justamente pues una diferencia bastante considerable. Ya podría darse por algún estallido, quizás, ¿no? Una explosión, ¿no? Específicamente, generalmente es por ese motivo puede darse. Ya, entonces puede ser una conductiva, una hipoacusia conductiva profunda en oído derecho, mientras que en el izquierdo una normoacusia, está normal, ¿no? Puede haber, el daño se puede haber dado en el oído derecho nada más. Ahora, luego de haber conocido, diferenciado normoacusia, hipoacusia neurosensorial, hipoacusia conductiva, leve, moderada, moderada severa, severa, ¿no? Etcétera, profunda, tenemos que saber los procedimientos de la evaluación, cómo se evalúa una audiometría. Y para esto nosotros, como hablamos en la espirometría en la clase anterior, debe haber un procedimiento de preevaluación, ¿sí? ¿Cómo es que yo llego a mi consultorio de audiometría y qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo está mi consultorio? Mi consultorio tiene que estar en óptimas condiciones, tanto mis equipos como mi ambiente. Y para eso, pues tengo que verificar, ¿no? Que tanto mis insumos como mi ambiente estén operativos. Sí, mi audiómetro, ahí les he colocado una serie de audiómetros que quizás en algún momento puedan manejar, ¿sí? Tengo que ver la operatividad de mis audífonos, ¿sí? De mi micrófono, porque el audiómetro tiene su micrófono donde nosotros podemos hablarle al trabajador y obviamente también hacer la logoaudiometría. Y también tenemos la cabina audiométrica. Tenemos la cabina audiométrica y un ejemplo de la cabina audiométrica, como ustedes pueden observar, ¿sí? Hay diferentes modelos, hay diferentes marcas, series, ¿no? Entonces todo eso se da en mi ambiente, ¿no? En mi consultorio. Ahora, tengo que verificar la calibración de mis equipos. ¿Cómo verifico la calibración de mis equipos? Tenemos una calibración subjetiva, que pues tengo que tener eh, 3 oídos patrones, ¿no? Es decir, mis mismos trabajadores, mis compañeros de trabajo pueden ser, ¿no? Obviamente tienen que estar normoacúsicos y tienen que, pues, todos los días antes de atender a mis pacientes, tengo que evaluarlos. Si ustedes no tuvieran a los 3 trabajadores normoacúsicos, puede ser uno o dos, no hay problema, ¿ya? Tengo que realizar una calibración objetiva también, y la calibración objetiva se da cuando el audiómetro, la cabina audiométrica, ¿sí? Se puede mandar a una institución especializada, una empresa especializada de hacer justamente de estos controles anuales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se da en una calibración objetiva anual. Se da de manera ya, disculpen. La calibración justamente objetiva se da de manera anual y como les dije, se tiene que hacer una empresa tiene que hacerlo especializada. La subjetiva sí lo puedes hacer en la misma institución, en la misma clínica, ¿no? Con la ayuda de tus compañeros de trabajo. Y todos esos documentos de la calibración específicamente anual tiene que guardarse, porque cuando te vienen a auditar, cuando te vienen, digamos, tienes que presentar para alguna empresa, ¿no? Quiere ver ver tus instalaciones, ver la operatividad de tus equipos, etcétera. Incluso te entrevistan y todo eso. Alguna empresa que quiere contratarte, ¿no? Quiere contratar a la clínica para los servicios ocupacionales, pues obviamente pues te pide toda esa documentación, ¿no? Igual para licencias,
para licencia en cuanto a salud ocupacional específicamente, también te pide em, esos documentos. Por eso todo tiene que estar en regla, ¿sí? Tanto de audiometría como de espirometría. Bien, el procedimiento específicamente, ya vi que mi equipo está calibrado, están mis operativos, mis audífonos, todo está ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a pasar a mi procedimiento. ¿Qué tengo que hacer con mi procedimiento? Entonces, empiezo a llamar a los trabajadores que están en lista. Bien puedo manejar sistema o bien puedo manejar de manera manual, ¿no? Ahora es raro encontrar de manera manual, generalmente quizás puede ser cuando se vayan a campañas, ¿no? Que no pueden llevar todo un sistema, toda una computadora o una laptop, no tienen la posibilidad, pero ahora en las clínicas está la facilidad de manera de sistema, ¿no? Están, digamos, eh, relacionado el audiómetro, ya te marca en la pantalla de la laptop, de la computadora, y pues ahí mismo se va registrando digamos, todo lo que marca el trabajador, ¿ya? Todo lo que responde el trabajador. Ahora, cuando yo voy a recepcionar a mi usuario, pues tengo que saludarlo, ya sabemos, ¿no? Ser cortés, de manera empática, decirle nuestro nombre y en qué área se encuentra. Posterior a ello, pues tengo que explicarle el procedimiento, ¿no? En qué consiste la prueba, ¿no? Señor, es una prueba para medir cuánto está escuchando, ¿sí? Tiene que mantenerse tranquilo, le voy a hacer primero una serie de preguntas y usted luego luego vamos a pasar a la cabina y le voy a explicar otro procedimiento, ¿no? Y le explico algo general al inicio. Bien, luego paso a la entrevista, específicamente la entrevista, ¿no? Esta es una ficha audiológica, ¿sí? Dada ya estandarizada en el Perú, ¿sí? Que nos muestra, ¿no? Cada uno de estos ítems. Em, Tenemos que verificar los antecedentes, ¿sí? Si el consumo de tabaco, si ha hecho servicio militar, tenemos que colocar a qué edad ha hecho el servicio militar, si hay hobbies, ¿no? Por ejemplo, con exposición a ruido, quizás vienen a presentarse y son DJs, ¿no? Cuando también otros, por ejemplo, hay exposición laboral a químicos, hay alguna infección de oído también, ¿no? Un otitis. Cuando han sido pequeños, también hay que colocar a qué edad, ¿no? Para ver cuánto ha afectado, ¿no? Para poder al momento de hacer la otoscopía, pues observar. El uso de ototóxicos también, ¿no? Generalmente, pues antibióticos u otros medicamentos también hay que especificar, ¿no? O sea, usted ha utilizado más de 7 días medicamentos, que algún medicamento y tienen que referirnos cuál, ¿no? Bien, tenemos que esquematizar también los síntomas actuales. Si es que colocar, ¿no? Si es que presenta alguna disminución de la audición, si tiene algún dolor de oídos, algún zumbido, mareos, o está transitando en el momento alguna infección de oído. ¿Ya? Tenemos que colocar también, si esto en el trabajo, cuánto se expone el trabajo, cuánto se utiliza tapones, orejeras, si hay algún, justamente es cómo es el ruido, cómo lo aprecia el ruido, alto, intenso, moderado, o quizás es bajo, no le molesta, ¿no? En cuanto acá a la marca, el modelo de calibración, generalmente ya aparece. Bueno, cuando es por sistema, toda la parte de arriba, ¿no? Hasta la ocupación te aparece ya digamos, ya te aparece por sistema, te aparece, ¿no? Pero si es manual, sí, obviamente hay que marcar, ya hay que marcar, hay que digitar, perdón, hay que escribir, ¿no? Ahora, lo que les estaba diciendo, tenemos que tener en cuenta los antecedentes, ¿no? Familiares, quizás algún familiar con sordera, o quizás han tenido algún trabajo, alguna explosión, ¿no? El ruido, exposición al ruido laboral también, ¿ya? Es cuánto tiempo está trabajando expuesto a ruido. También tenemos que tener cuidado con eso. Ahí, obviamente, ahí también les he colocado algunos antibióticos o algunos medicamentos en los cuales la mayor exposición, pues, puede generar algún daño auditivo. Aquí también hay otros, ¿sí? Diuréticos, analgésicos, antipiréticos o algunos otros medicamentos, ¿sí? Aparte de los antibióticos. Bien, ahora, ¿qué condiciones tiene que tener el trabajador? Tenemos que tener en cuenta bien esto. El trabajador, hay que tener bastante cuidado que el trabajador que está expuesto a ruido extralaboral menor de 14 horas, que se va a ver afectado el oído.
¿sí? No te va a arrojar una audiometría confiable, porque quizás le va a quedar como que un tinnitus, un sonidito ahí fastidioso, no van a estar como tapados, ¿no? El trabajo también en cuanto al ambiente ruidoso en las últimas 14 horas, sí, también, ¿no? No solamente su trabajo, sino también la parte extralaboral también, ¿no? Ambos, ¿no? El consumo de alcohol, algún tipo de pues, medicamento, droga y no sé, hipnoinductores, ¿no? En las últimas 24 horas. El trasnochar, ¿no? Dormir menos de 6 horas también, pues, implica, ¿no? Un riesgo ahí de que pueda figurar, pueda alterarse la audiometría. Síntomas de resfrío de por sí ya lo sabemos, ¿verdad? Los oídos se tapan, hay molestias y todo eso. Hay que evitar. El trabajador tiene que estar sano en condiciones para tomarle la audiometría. Aquellos trabajadores que vienen de la altura, también, ¿no? Vienen de la sierra, obviamente pues se va a ver afectado el oído. O incluso si tú estás en una zona, estás en altura y el trabajador sube, también se puede estar afectado el oído, se pueden tapar, ¿no? Entonces también puede sentir como que no escucha, entonces también se ve afectado. El canal auditivo permeable tiene que estar así, permeable. ¿Sí? Si tenemos algún tipo de tapón de cerumen, ¿sí? Tenemos que pues mandarlo a lavar, ¿sí? Y esperar al tercer día ya poder evaluar. Después de 48 horas ya se puede evaluar. Antes de las 48 no. Porque sabemos que hay manipulación, hay fricción, ¿no? Por todo el procedimiento que se realiza, incluso se echan gotitas, etcétera. Entonces, ese procedimiento pues genera de que también baje un poco la audición, ¿no? No está en condiciones cuando justo está tapado el oído y lo mandan a lavar. Y a veces, muchas veces el trabajador dice, no, señorita, ya me voy, mañana vengo, ¿no? Ya hoy día me lavo, mañana, no, señor, hay que esperar. El tercer día viene usted para tomarle el audio para que salga confiable más que todo. Algún trabajador, paciente que esté ansioso, ¿no? Preocupado o tenga problemas a nivel de orofaringeo, ¿sí? El lavado de oído, lo que les estaba diciendo en las últimas 48 horas. ¿Ya? Bien, ahora, otro del procedimiento, luego que realizo la anamnesis, voy a proceder, ya conozco todo el trabajador, la mayor parte, ¿no? Voy a proceder a hacer la otoscopía. Nosotros, como personal de salud, tenemos que estar habilitados, capacitados para observar qué encuentro, ¿no? Es conducto auditivo externo, tengo que observar la membrana timpánica que tiene que estar pues, en el color adecuado, que tiene que brillar, tiene que estar íntegra, no tiene que estar bonita, ¿no? Con todas las características de una membrana timpánica normal, ¿no? Y obviamente tengo que ver el conducto auditivo externo, ¿sí? Si se encuentra de cerumen, se encuentra total, parcial, ¿no? Tengo que observar. Aquí tenemos una membrana timpánica. Aquí tenemos una membrana timpánica justamente en características normales. El color es gris claro o blanco perla brillante, donde se tiene que, pues, la luz que nosotros que emite justamente el otoscopio tiene que reflejarse, ¿no? Justo se ve como un brillito ahí, ¿no? Entonces, es una membrana timpánica normal, ¿no? Características normales, ¿ya? Ahora, tenemos ciertas malformaciones, sí encontramos, ¿no? Podemos encontrar hipertrofia del lóbulo, ausencia del lóbulo, lóbulo bífido también, agenesia del pabellón, también encontramos el tubérculo de Darwin, ¿no? Y la agenesia del pabellón en algún momento a mí me tocó evaluar a un trabajador con agenesia del pabellón. Y la verdad es que obviamente la parte de oído externo y oído medio, pues obviamente no lo vas a evaluar, que se evalúa con los audífonos, ¿no? Con la audiometría, eh, la normal, ¿no? No lo vamos a encontrar ahí, ¿ya? Entonces, pero sí la ósea, ¿no? La vía aérea no vas a poder evaluar, pero sí la vía ósea, ¿no? Entonces, sí hay que colocarle la vincha, porque quizás adentro sí tiene el oído interno, ¿no? Algo pasó, no se formó bien, entonces, pero sí el oído interno quizás sí lo tiene, ¿no? Entonces hay que evaluar sí o sí. Bien. Bueno, acá hay otros problemas, ¿no? El otohematoma, pericondritis, que en esa situación pues no debemos evaluar obviamente al trabajador, ¿ya? O atresia nodosa oral congénita, ¿no? Algunas fístulas o quistes, ¿no? Preauriculares también. Aquí también tenemos en cuanto a los cuerpos extraños, sí, extraños, ¿no?
justamente aparecen, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, sí, llegué a evaluar un trabajador donde tenía tapones, ¿sí? De oído, eh, los tapones, perdón, auditivos, los que trabajan, ¿sí? Esos tapones los tenía ahí. Cuando voy a hacerle la otoscopía, estaba ahí verde fosforescente, ¿no? Estaban los tapones. Y él justo decía, señorita, hace 2, 3 días que no escucho bien. Le digo, señor, ¿pero por qué no escucha bien? A ver, no escucho bien. Entonces voy a revisarle y estaban los tapones. Obviamente tuvieron que hacerle un lavado de oídos, pues, ¿no? Y extraerle ese cuerpo extraño, ¿ya? O también encontramos, ¿qué podemos encontrar también? El algodón, ¿no? Ya sabemos que no deben, hay que educar al trabajador, no pueden meterse llaves, palitos, de fósforo, porque pueden generar algún daño, una perforación. Ni los hisopos incluso, ¿no? Entonces está prohibido, no se puede hacer eso, porque se genera este tipo de complicaciones y luego vienen las infecciones, ¿no? Entonces, tenemos que educar al trabajador, ¿no? Ya sabemos, con el dedo meñique, al momento que se baña, desde adentro hacia afuera, ¿no? Va realizando la higiene. Y obviamente, pues, ¿no? Ahora también encontramos tapón de cerumen, ¿no? Compacto, sólido, ¿no? Obviamente, o blando, ¿no? Ahí tenemos las dos características, ¿no? La primera imagen compacto, el otro blando, y sí amerita, pues, un lavado de oído, sí o sí. Bien, también encontramos, por ejemplo, una membrana timpánica bombada cuando está pasando por una infección, ¿no? Una otitis o ya cuando se da una perforación timpánica, ¿no? Ya se dio y se reventó ahí, ya como decimos, ¿no? Se perforó la membrana timpánica. Aquí tenemos una perforación timpánica parcial, también podemos encontrar una timpanoesclerosis, ¿sí? Justamente con ese, como un enmarañado blanco tiene, podemos encontrar. En la otitis media aguda, sí, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, cómo está vascularizado, cómo está inflamado, todo, ¿no? Entonces, el enrojecimiento que hay. Y obviamente no debemos tomar en estas circunstancias la volumetría. Aquí ya cuando hay secreción también no hay que tomar. Otomicosis también, ¿no? Hay casos, sí he visto, me ha tocado también. Microtia también, ¿no? Ya ves, te habíamos mencionado la genesia también. Bien, ¿cómo vamos a describir lo que observamos en una otoscopía? Tenemos que describirlo bien específico. Conducto auditivo externo permeable. Si está permeable, sin todo, puedo ver hasta la membrana timpánica. Si no, conducto auditivo externo con tapón de cerumen, impactado total o parcial, y yo evalúo al 50%, al 20%, al 30% o ya está mayor del 70%, que por ahí quizás un huequito se puede observar, pero no llego a observar la membrana timpánica. Igual tiene que ameritar lavado. Si está un 20, en un 10%, en un 30%, bueno, puede ser aceptable. Pero cuando ya pasa de 50 más, ya sí definitivamente hay que mandarlo a lavar el oído, ¿ya? La membrana timpánica íntegra, tenemos que describirla también. Membrana timpánica íntegra con características normales, ¿sí? Si lo logramos observar así. Si no, tenemos que describir qué es lo que encontramos. Membrana timpánica perforada o membrana timpánica monomérica. Ya tenemos que describir todo eso. Y en nuestra ficha audiológica hay una parte donde dice otoscopia y justamente ahí les he colocado la imagen. Y tenemos que describir si es del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Ok? Tenemos que describir. Bien, luego de esto vamos a pasar a la logoaudiometría. ¿En qué consiste la logoaudiometría? Específicamente la logoaudiometría nos dice que va a estudiar las alteraciones que se producen en el oído, ¿sí? Y en la vía auditiva. Y a través nos dice de la discriminación de la palabra. ¿Ya? Se estimula, nos dice, la habilidad de la comunicación oral que posee cada individuo. Permite evaluar las habilidades del sujeto para discriminar los sonidos del habla. Cuando tomo la logodiometría, nuevamente recalco, eso depende de la clínica en la cual tú estás trabajando, la clínica ocupacional y lo que te pide la empresa. Hay empresas que no te piden, hay otras empresas que sí te piden, que contraten y te piden, sabes que yo quiero que le tomes a mi trabajador la logo. Entonces tú tienes que evaluar, ¿no? Tienes que evaluar. Bien.
Tenemos ciertos parámetros, ¿sí? Para en cuanto a la logoaudiometría. En primera instancia, pues bueno, acá ya les he mostrado, digamos, todas las palabras, ¿sí? Al finalizar se les toma todas las palabras, pero al inicio, cuando voy a detectar el sonido de la voz, ¿sí? Primero se le menciona al trabajador, señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Entonces, si me escucha, entonces voy reduciendo el sonido, ¿ok? Voy reduciendo. Si no me escucha, pues tengo que aumentar el sonido y así sucesivamente. Y mi logo tiene que ir a la par de mi ficha audiológica, ficha audiométrica, ¿ya? Eh, Cuando ya me logro escuchar, ya luego voy a mencionarle palabras compuestas específicamente. Ya, por acá les voy a enseñar, permítanme un minuto. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que identificar es el umbral de detección de la palabra. Este umbral de detección de la palabra, lo que les estaba diciendo, le tenemos que repetir al trabajador, señor me escucha, pero bien tenue, ¿no? Y obviamente el trabajador tiene que estar sentado, no mirándonos, ¿ya? No puede estar mirándonos, puede estar de costado, puede bien estar dándonos la espalda. Entonces, nosotros tenemos que hacer una voz bien suavecita y preguntarle, señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Entonces, ahí nuevamente, pues, ver, ¿no? Y luego viene el umbral de reconocimiento de la palabra. ¿Sí? El umbral de reconocimiento de la palabra es cuando ya digo ambas. ¿Sí? Es compuesto. Campo santo, pica piedra, sobre peso, saca punta. Son también una serie de palabras que se mencionan, que también están esquematizadas en la normativa, ¿ya? Y tenemos que decirla, pero solamente podemos mencionarle dos palabras, ¿sí? Y si de las dos palabras te repite la mitad, entonces está bien, ¿no? Por ejemplo, te repite, tú le dices campo santo y él te dice santo, te dice campo, ya, te dijo la mitad de una, el 50%, quiere decir que está ok. Ahora vamos a decirle otra palabra, pica piedra, piedra te dice, ya, entonces quiere decir que sí cumple, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver, ¿ya? Y obviamente el umbral de máxima discriminación que ya abarca todas las palabras, pero se le va a decir solamente, tú decides la columna que le quieres dictar, toda la serie de columnas y obviamente va a depender, como les digo, de la audiometría, ¿sí? De la audiometría. Si el trabajador está normacústico, quiere decir que en 20 decibeles el señor si tú le colocas el audiómetro para la logo en 20 decibeles, te va a arrojar, te va a repetir, perdón, las palabras, todas estas palabras. Y le vas repitiendo y el trabajador le vas diciendo y el trabajador tiene que repetir. Y así, ¿no? Cada palabra. Si se equivoca, cada palabra obviamente equivale al 4%, ¿sí? Entonces vas quitando 4%, 4%. Si se equivoca en uno, entonces tiene 96%. Si se equivoca en dos, tiene 92%, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Pero lo normal es que llegue hasta 92%, es decir, que solamente se puede equivocar en dos palabras, ¿sí? Si no, tenemos que aumentar. Y si está anormal, pues tenemos que seguir aumentando. Y como les digo, tiene que ir a la par con la audiometría. ¿Ya? Tiene que ir a la par en la audiometría. Ahora, eh, ¿cómo es que yo realizo mi procedimiento audiométrico? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para tomar mi audiometría? ¿Sí? Voy a ubicarme acá en mi audiograma que les había mencionado anteriormente, que les había enseñado. ¿Sí? Aquí está mi audiograma. Muy bien. Ay, perdón. Se fue por... Bien, ¿dónde empiezo a evaluar? ¿En qué frecuencia empiezo a evaluar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicarme, ¿sí? Tengo que ubicarme en la frecuencia 1000, ¿sí? En la frecuencia 1000.
Siempre tengo que ubicarme, eso es lo que indica, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un curso especializado, siempre les van a decir que tiene que, según la toma de audiometría, tengo que ubicarme en la frecuencia 1000. Me ubico en la frecuencia 1000 justamente a nivel de los 30 decibeles, ¿sí? En 30 decibeles. Obviamente tengo que empezar por el oído que mejor escucha, ¿ya? Generalmente se empieza por el derecho. No, igual, si señorita, no, yo escucho bien de los dos. Ah, ya, entonces el derecho. Entonces, empezamos en el derecho, ¿sí? Y empezamos a tomar la audiometría. Empezamos a tomar. Obviamente el sonido que se manda, ¿sí? Para la audiometría, yo tengo que presionar cada audiómetro. Quiero que quede claro, cada audiómetro tiene su manera de cómo se trabaja, ¿no? Tienen que enseñarles a ustedes cómo usar el audiómetro, ¿ok? Tienen que enseñarles cómo tienen que usarlo, cómo tiene que, la operatividad del audiómetro. Entonces, me ubico en la frecuencia 1000, 30 decibeles, voy, solamente mi dedito tiene que presionar el botón, debo contar hasta 3, 1, 2, 3, y suelto, ¿sí? Tengo que contar esos 3 segundos. Cuento esos 3 segundos porque si yo hago rapidito, el trabajador no te va a escuchar. Pues tengo que estimular, ¿no? Tengo que estimular para que te escuche. Entonces, 1, 2, 3. Levanto mi dedito. Muy bien, me escuchó. El trabajador te va a contestar presionando el botón, ¿sí? El pulsor, o te va a levantar la mano, dependiendo de lo que tengas, ¿sí? Entonces, si te presiona el pulsor, en este caso, pues pongamos que está con pulsor, te presionó, si te escucha, perfecto. Entonces, reduzco 10 decibeles. Es decir, que en el audiómetro reduzco 10, me voy a 20. Vuelvo a enviar el sonido. 1, 2, 3. El trabajador te escuchó. Tengo que reducir 10 decibeles más. Vuelvo a presionar. 1, 2, 3. Me escuchó en 10 decibeles. Perfecto. Reduzco otra vez hasta que ya no te escuche. Tiene que ser. Voy nuevamente. Reduzco hasta 0, ¿no? Porque 0, ¿no? Ya. Me marca el audiómetro 0. 1, 2, 3. Ya no te marca nada el trabajador. Ah, entonces, como no me marca nada, aumento 5. Aumento 5, 1, 2, 3, mando el sonido y el trabajador no te escucha tampoco. Nuevamente aumento 5, 1, 2, 3, 4, 1, perdón, 1, 2, 3, mando el sonido y ya me escucha en 10. Ah, perfecto. Entonces marco 10. Como el trabajador me ha escuchado en 10, marco en 10. El audiómetro. Muy bien. Me paso a la siguiente frecuencia. Igualito, el mismo procedimiento. Me ubico en la 2000, en 30 decibeles y hago el mismo procedimiento. Supongamos que este me marcó en 5. Muy bien. El siguiente, en 3000, me marcó el 15. Ok. Ya, pero el 4000 me marcó, supongamos, estuve mandándole en 30, no me contestaba. Le aumento. Le aumento 5. ¿Ok? 35, no me escucha. Le aumento 5 más, 40. Ah, ya me escucho en 40. Ok. Entonces en 40 retrocedo nuevamente 10. ¿Sí? Retrocedo 10. No me escucha. Vuelvo a aumentar 5. Tengo que comprobar, si se dan cuenta. Tengo que comprobar. Entonces, ya me volvió a marcar 40. Entonces, marco sí. ¿Ya? Bien. Muy bien. En la frecuencia 6000, ¿qué hago? En la frecuencia 6000 igualito, ¿sí? Al mismo nivel, 30 decibeles. Supongamos que esta vez nada, no escuchaba, no escuchaba y cayó en 50. Y supongamos que el 8000 me permite, me dicen que tengo que evaluar también, entonces me cae en 40 decibeles, ¿ok? Luego de eso que termino ya todas las frecuencias, me tengo que pasar a la 250 o a la 125, dependiendo. En este caso vamos a hacerlo a la 125. Igualito, a nivel de 30, voy reduciendo hasta donde me escuche. Supongamos que el trabajador me escuchó en 15, ¿sí? Acá en el 250 me escuchó en 10, ¿sí? Y en 500 me escuchó, supongamos, en 15 también, ¿ok? Ahora hay que tener cuidado. Ninguna audiometría te puede salir recta, o sea, que aquí te salga 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10 en todas las frecuencias. No puede salir así. Sabemos que el ruido, perdón, el sonido llega en ondas.
obviamente el sonido que tú mandas es en ondas, entonces nuestra audiometría tiene que reflejar eso, ¿ya? Tiene que reflejar eso. Entonces, muy bien, eso es lo que tenemos. Está caído, entonces amerita vía ósea. Y la vía ósea es igual, la evaluación, igual, ¿sí? Tengo que estar en 30 y voy reduciendo, igual empiezo en 1000 y así primero voy desde 1000 a 8000 y luego bajo. Ahora, ¿qué pasa? En la vía aérea, tengo que comprobar. Una vez que llego, tengo que comprobar nuevamente en 1000. ¿Sí? Tengo que comprobar. Si no compruebo y si no me arroja 10, o por ejemplo, me puede arrojar quizás 5 o me puede arrojar 15, no hay problema, es aceptable, son 5 decibeles. Pero si yo al comprobar vuelvo, encuentro que, por ejemplo, en lugar de 10 me marcó 20 o 25, no. Quiere decir que algo está mal, el trabajador está fingiendo, ¿sí? O está pasando algo. ¿No? O el trabajador está marcando Hay trabajadores que presionan también. Ellos, ¿no? No escuchan o simplemente no quieren. Me ha pasado en algún momento que, no sé, yo marcaba nada más, pero a veces no escuchaba, pero yo seguía marcando, ¿no? Decía así. Entonces hay que hablarle al trabajador, abrir la cabina y decirle, señor, por favor, necesito que se concentre, necesito su apoyo, necesito que usted arroje un buen resultado, ¿no? Confiable más que todo. Y pues necesito que presione el botón solamente cuando escuche el sonido. Va a escuchar unos sonidos bien suavecitos. Van a ser bien aguditos al inicio o bien graves luego. Entonces usted va a ir distinguiendo, ¿no? Entonces, una vez que lo logra escuchar, pues presiona hasta que el mínimo que sea, marca, ¿sí? Necesitamos que sea confiable ese resultado. Bien, igual para la vía ósea. Igual para la logodiometría, nosotros tenemos que conversar bastante con el paciente. Conversar en el sentido de que pues, pueda él dar un buen resultado, ¿no? Sea confiable. Hay que tener bastante cuidado también al momento de que nosotros decimos alguna interpretación diagnóstica. Puede ser que el trabajador te diga, señorita, ¿y cómo salí? ¿Y cómo estoy? ¿No? ¿Y cómo salí? ¿Estoy mejor que la otra vez? Nosotros no podemos dar ningún resultado. Nosotros somos los evaluadores, nada más. ¿Sí? Nosotros somos quien evaluamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, por más que el trabajador te pida, ¿no? Te pida así encarecidamente, dígame por favor cómo he salido en el resultado, nosotros no podemos dar ningún resultado. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en ello. Nosotros lo único que respondemos, el resultado le va a dar el médico, él es el encargado. Él le va a dar todo a detalle las indicaciones y lo que ha arrojado su audiometría, ¿no? El resultado, ¿ya? Ahora, así como evalúo el lado derecho, tengo que evaluar el lado izquierdo. Sí, de la misma manera, comprobando y todo ello, ¿ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado al momento de realizar la evaluación. Obviamente esto se aprende con el tiempo, con la práctica. ¿Sí? Si todavía no has hecho audiometrías, pues amerita, ¿no? Que tú vayas dando, digamos, si te gusta hacer la audiometría, amerita la oportunidad para que puedas ir aprendiendo, mejorando esa destreza, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a la toma de audiometría, ¿sí? También hay otros procesos, otros procedimientos que se pueden realizar, sí, como la acumetría, pero o los enmascaramientos, ¿no? Que ya amerita, pues, quizás otra clase, ¿no? Son un poquito más extensos, ¿no? Hay que tener bastante para el enmascaramiento, bueno, según lo que me han enseñado y lo que he aprendido, justamente es para confirmar el diagnóstico. La acumetría igual para confirmar el diagnóstico el procedimiento. En la acumetría utilizamos los diapasones según los decibeles y los enmascaramientos va a ser en relación a los criterios de enmascaramiento. ¿No? ¿Qué criterios tengo en cuenta para tomar la audiometría?
ya en tanto para una hipoacusia neurosensorial como para una conductiva, ya, entonces todo eso se tiene en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta quizás tengan al respecto? O quizás algo para aclararles que deseen, porque este tema es un poco extenso y complejo a veces, ¿no? A la primera vez es difícil comprenderlo, pero cuando ya se tiene la práctica, pues sí, ya se va adoptando ciertos, se va conociendo más la situación y se mejora, digamos, la comprensión, ¿no? Obviamente, como les digo, la práctica va a mejorar incluso la habilidad para la toma, la audiometría, ¿no? Si ustedes quieren una certificación internacional, la pueden hacer, ¿sí? Mediante las instituciones, pues, aprobadas, ¿no? La SOPESO estuvo haciendo así anteriormente este curso internacional, que es el CAYO, ¿sí? Y que obviamente pues te da esa certificación de prevención y conservación auditiva, ¿ya? Entonces, todo eso eh, es un curso que sí tiene un precio, un valor bastante considerable y obviamente el examen no es fácil tampoco. Son 3 días, me parece, de teoría y uno de práctica, tengo entendido, más o menos por ahí, no recuerdo bien, pero sí, pues es un examen bastante exigente. ¿Ya? Y la renovación es cada 5 años. Ya actualmente, sí, tenemos que tener todos los criterios, ¿no? Tanto personal técnico como personal de enfermería, personal técnico y profesional de enfermería puede realizar, ¿no? El médico también puede realizar el curso, ya tanto para Espiro como para audio. Hay certificaciones internacionales que te piden, las empresas te piden ahora, para que tú puedas postular a un trabajo, te piden esas certificaciones. Ya, colegas. Em, no sé si hubiera alguna pregunta al respecto para responder. Gisela, quizás puedes hacer la pregunta por el chat. Sí se puede dar, sí se puede dar. La compañera, la colega está mencionándonos, ¿no? Si es posible perder la capacidad auditiva en un solo oído a consecuencia del ruido, sí se puede dar. eh, Puede manifestarse, ¿no? Em, en algún momento, y eso va a depender de las condiciones en las cuales se encuentre el trabajador, ¿no? Justamente, si es una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Generalmente vamos a encontrar que los dos oídos, uno más que otro quizás, ¿ya? Pero ¿cuándo se da cuando la pérdida de oído, perdón, la pérdida de audición se da en un solo oído? Cuando hay un estallido, ¿sí? Cuando hay justamente se da para ese lado, ¿no? Del oído, lado derecho izquierdo, puede darse,
puede darse. Podemos encontrar una neurosensorial, una conductiva de un solo lado y el otro lado puede estar bien. Sí, sí podemos encontrar. Ujú. Muy bien. Hay que tener en cuenta, como les digo, las condiciones, ¿no? En las cuales encontramos al trabajador. Sí, por eso tenemos que ser bien exhaustivos en las preguntas que nosotros realicemos. Sí, el enmascaramiento implica, es un poco extenso, ¿sí? ¿El enmascaramiento en qué consiste? A ver, así a grandes rasgos. Está afectado tu oído derecho, ¿sí? Pero tú el ruido que tú le vas a dar al trabajador, colocas tus audífonos normal. En la vía aérea, enmascaramiento, colocas tus audífonos, pero el enmascaramiento es un ruido adicional, es así, shh, ¿no? Según los decibeles, un sonido así, como si fuera una tele que está, digamos, anteriormente, ¿no? Las teles que marcaban así, shh, como aparecían, un sonido un poco así como que como es crujiente, ¿sí? Pero, o sea, depende de los decibeles, pero le das al oído que no está afectado, ya, al que no está afectado le das, o sea, al que no estás evaluando, ¿no? Mi oído derecho está afectado, le mando el ruido adicional, el enmascaramiento, le mando al oído izquierdo. Si mi oído izquierdo está afectado, le mando al derecho. Y eso es para la vía aérea. Para la vía ósea, tengo que colocar mi vincha ósea y colocar o sea, por ejemplo, ¿no? Coloco mi vincha ósea del lado derecho, ¿sí? Lo coloco acá atrás, ¿no? La vinchita va a ir así, ¿no? Coloco y este, estoy evaluando el lado derecho, pero el ruido, ¿no? El sonidito, justamente ese sonido distractor, voy a colocar los audífonos, pero solamente tapando este oído y bueno, el otro lado solamente lo dejo libre y el trabajador va a escuchar. Es el grado de dificultad que nosotros mandamos, ¿sí? Mandamos ese grado de dificultad para justamente generar esa cierta complicación y se da, pues, ¿no? Si es que la vía ósea se pega a la vía aérea. Si se pega, entonces es una neuro, pero si no se pega y queda arriba, sigue quedando arriba, entonces quiere decir que es una conductiva. Y el enmascaramiento nos da justamente digamos, un acercamiento, ¿sí? A tu diagnóstico, a confirmar un diagnóstico, ¿ya? Hay enmascaramiento también para la logometría y amerita también unos criterios. Lo que pasa es que es extenso ese tema, es óseo, aéreo, es extenso y generalmente se ve mejor en la práctica, ya en la práctica, ya con audiogramas y en la parte práctica específicamente también se puede mejor internalizar la información. Ya, y la logo, como les digo, también hay enmascaramiento y también se envía ese sonidito, ¿sí? El distractor, ¿ya? Entonces el trabajador con esa dificultad que tiene que llegar a escuchar ese sonido, ¿ya? De eso trata el enmascaramiento. Bien, si hubiera alguna otra pregunta, bien, espero haya quedado claro toda la información vertida. Bueno, creo que ya damos por concluida la sesión del día de hoy. eh, si hay alguna pregunta, digamos, o quieren alguna información adicional, eh, pues pueden hacerlo directamente con los encargados del diplomado para que puedan quizás acceder a la información, al PDF, ya que las diapositivas o la exposición que se ha dado el día de hoy. Bien.
Mis colegas, les agradezco su participación, me despido, ¿sí? Y que pasemos un buen fin de semana, ¿sí? Y bueno, para los que son enfermeras, un abrazo para para este 30, ¿sí? Que sigamos impartiendo bastante amor, apoyo, empatía en nuestro quehacer diario, que es muy difícil, ¿no? Por el continuo, la labor que estamos realizando. Generalmente, más en la parte hospitalaria es más estresante, pero aún así en la parte ocupacional también lo es, ¿no? En cualquier área, cumplimos una función muy importante y primordial, ¿no? Por eso es que tenemos que hacerlo con bastante responsabilidad, bastante honestidad, criterio. Cualquier procedimiento que nosotros realicemos es importante tener todos estos componentes, ¿no? Que necesita la enfermera en general. Entonces, un abrazo para todas las colegas y nada, que sigamos trabajando con bastante responsabilidad, respeto, empatía. Un abrazo, colegas. Felicidades para este 30 y nos estamos encontrando en una próxima sesión. Hasta luego.